Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este maravilloso podcast. Bueno, en esta ocasión vamos a cambiar un poquito de que la vez pasada y ahora vamos a hablar sobre la biología. Ahora nos enfocaremos en otro tema fundamental para nuestro examen de admisión para poder ser ese aspirante seleccionado que todos deseamos y vamos a ser. Bueno, ¿sobre qué materia estaremos abordando el día de hoy? Un tema súper bonito, que es la historia. Bueno, antes de empezar quiero pedir una disculpa porque ando enfermo y pues sí se va a escuchar medio rarito, pero pues eso no es impedimento. Bienvenidos a Descifrando la Historia, un espacio en donde vamos a explicar lo fascinante que es el mundo del estudio histórico, todo lo bonito que tiene. Soy su anfitrión y hoy nos vamos a sumergir en qué es realmente la historia, cómo es que la estudiamos y las diferentes formas en que todos los historiadores han abordado esta ciencia, han abordado la comprensión de nuestro pasado. Antes de comenzar de lleno, les voy a dar como que los puntos importantes que vamos a estar viendo hoy, los cuales son qué es la historia, su definición. También vamos a estar viendo las fuentes primarias y secundarias para conseguir información e ir descubriendo la historia, así como las corrientes de pensamientos que han surgido dentro de toda la historia de la historia. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Ahora sí. Como les dije la vez pasada, antes de empezar debemos de preguntarnos ¿qué es? Ok, entonces, ¿qué es la historia? La historia es mucho más que una simple colección de fechas y acontecimientos que han pasado en los tiempos, sino que la historia es una ciencia que está dedicada a investigar y sistematizar todos los acontecimientos relevantes de la humanidad para comprender así los fenómenos sociales del presente. O sea, que la historia es la ciencia que se encarga de investigar, de ir buscando y ir dándole como que una estructura a todo lo que pasó en el pasado para ir juntándolo, para ir emparejándola y darle respuesta a los fenómenos sociales que ocurren en nuestro presente. O sea, del pasado sacan información y en el presente la interpretan de una forma en darle sentido, para darle sentido. Entonces, lo que hace especial a la historia es que no solamente se trata de registrar, de ir escribiendo qué pasó. Por ejemplo, no, pues el 20 de noviembre de 1910 empezó la Revolución Mexicana, hasta ahí. No solamente es eso, sino que se encarga de descubrir qué conexiones causales, o sea, qué conexiones causantes que causaron entre los eventos para ayudarnos a entender nuestra sociedad actual. O sea, lo que ya les expliqué, les voy a volver a poner el ejemplo del 20 de noviembre. Si se tiene registro, el 20 de noviembre de 1910 comenzó la Revolución Mexicana. Ahora, ¿esto cómo influyó? ¿Qué causó esto en el futuro? O sea, ahorita nuestro presente. Podríamos decir, no, pues gracias a la Revolución Mexicana que ocurrió el 20 de noviembre de 1910, es que se pudo librar del gobierno de tan, y es por eso que ahora tenemos esto y esto, pero también ese gobierno nos dejó tan. O sea, si se logra entender, se los voy a leer de nuevo, se los voy a dar de nuevo. Entonces, la historia es una ciencia que se dedica a recopilar, a investigar y a sistematizar acontecimientos del pasado para poder darle una conexión, para poder conectarlo con los fenómenos
que pasan en nuestro futuro, ¿ok? Pero para poder ir reconstruyendo, para poder ir documentando todos estos hechos históricos, todos estos acontecimientos, existen unas personitas a las cuales se les denomina historiadores. Entonces esos historiadores se encargan de eso, de ir investigando, de ir indagando para poder reconstruir, para poder ir formando la historia. Entonces estos historiadores son como detectives que en vez de resolver crímenes, resuelven los misterios históricos, ¿ok? Entonces, esos historiadores utilizan lo que se le llama fuente histórica, fuentes históricas. Estas son como piezas, son las piezas de evidencia que ayudan a reconstruir el pasado. Encontré una definición aquí, se las voy a leer. Dice: las fuentes históricas son un conjunto de objetos, documentos, testimonios y presentaciones que le brindan al historiador información sobre el pasado. Se trata de las fuentes de información que los historiadores interpretan para reconstruir lo que sucedió. O sea que, palabras clave. ¿Qué es una fuente histórica? Una fuente de historia. Ustedes nada más acuérdense, son objetos, documentos, testimonios y presentaciones. Hasta ahí. ¿Y qué hacen estos? Le brinda información a los historiadores. Con esto les puedo poner un ejemplo que son libros, entrevistas, fotos, cartas, bastantes cosas. Entonces, las fuentes históricas se dividen en dos, y ese es nuestro segundo punto. ¿Cuáles son los tipos de fuentes históricas? Entonces, las fuentes históricas se dividen en dos categorías, las cuales son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son como las cápsulas del tiempo, documentos, objetos, testimonios del periodo que se está estudiando, del tiempo que queremos estudiar. Imagínense el diario de Ana Frank. Lo encontramos y este fue escrito durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa es una fuente primaria, ¿por qué? Porque se escribió durante ese acontecimiento. Otro ejemplo sería los artefactos arqueológicos de las civilizaciones mesoamericanas, como máscaras, vasijas, utensilios y todo eso. Estos son testimonios, son evidencias y objetos directos que las personas que vivieron esos acontecimientos los dejaron ahí, y a partir de eso se pueden generar hipótesis y brindar información también para ir reconstruyendo la historia de una forma más clara. Ya la siguiente fuente es la fuente secundaria. Estas son el análisis posterior. Estos ya vendrían siendo libros de historia, los estudios que hacen en la escuela, estudios académicos, documentos que examinan e interpretan las fuentes primarias. Estas ya son creadas por historiadores, que ya pueden ser libros escritos a partir de información extraída de fuentes primarias. Y estas ya cuentan una forma de la historia más completa. Ahora sí, nos vamos con el resumen. Los historiadores necesitan fuentes históricas para sacar información. ¿Cuáles son? Las primarias y las secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son como las cápsulas del tiempo. Lo que se obtuvo de ese día, pónganle así. Lo que se logró obtener, lo que es evidencia propia de ese día. Ya les puse un ejemplo, el diario de Ana Frank, o una carta que se escribió durante la Revolución Mexicana, o las vasijas encontradas en ciudades históricas de Mesoamérica y todo eso. Las fuentes secundarias ya son más textos que son escritos por los historiadores y que tienen información recopilada de las fuentes primarias. Eso ya es en pocas palabras. Aquí se pone interesante la cosa,
porque a lo largo de la historia han surgido diferentes corrientes de pensamientos sobre cómo debemos interpretar estos acontecimientos históricos. Ahora sí, permítanme presentarles las 4 principales aproximaciones de estas corrientes de pensamiento. Ahora, ¿cuáles son estas corrientes de pensamiento? Principalmente tenemos 4, las cuales son el positivismo, el historicismo, el materialismo histórico y la escuela de Annales con doble N. Entonces, ahora les voy a explicar cada una. El positivismo fue impulsado por Auguste Comte, y estos historiadores, los que tienen este pensamiento, creen en aplicar métodos científicos al estudio histórico. Estos se centran en hechos que son verificables, que se verifican, mediciones y en cubrir todas las leyes que rigen el desarrollo social, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cómo sería una manera fácil de acordarse? Positivismos, Auguste Comte, se aplica a un método científico, así de fácil. Nos vamos con el historicismo, que este fue liderado por Leopold von Ranke. Estos historiadores nos decían que se enfatizan en que cada evento histórico es único y irrepetible. Rechazan la idea de las leyes históricas universales y creen que la historia se recrea en la mente del historiador que la estudia. Una manera más fácil, historicismo, Leopold von Ranke nos dice que los eventos son únicos y no se repiten, y que todo lo que el historiador dice se lo creó en la mente. Así de fácil. La tercera escuela es el materialismo histórico, y esta fue desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, y nos dan una perspectiva completamente diferente. ¿Quién sabe dónde sacaron este pensamiento estos cuates? Nos argumentaban que todos los factores económicos son los principales impulsores del cambio histórico. Ven la historia como una serie de lucha entre clases y lo organizan en diferentes modos de producción, desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo. Forma fácil, materialismo histórico, por Karl Marx y Friedrich Engels, y nos dicen que los factores económicos son los principales impulsores del cambio histórico. O sea que si hay dinero, va a haber un impulso para cambiar la historia. Entre más dinero, más cambios en la historia. Así de fácil. Entonces, la última, que es la escuela de los Annales con doble N, que fue desarrollada por Marc Bloch y Lucien Febvre, revolucionaron todo el estudio histórico al enfatizar la importancia de la geografía. Aquí ya se ayudaron de otras ciencias y pues todos los fenómenos colectivos que ocurren. En lugar de centrarse en grandes figuras individuales en una sola figura, estudian cómo cambian todas las sociedades a partir de un largo tiempo. O sea que en vez de una forma fácil, escuela de los Annales, Marc Bloch y Lucien Febvre se ayudaron de la geografía y no se centran en una sola cosa, sino que en cómo cambia todas las sociedades a lo largo del tiempo. Así de facilito está esto. Son cuatro corrientes: fácil, positivismo, historicismo, materialismo histórico y escuela de los Annales. Así, hasta ahí. Los historiadores organizan todo este conocimiento histórico dividiéndolo. O sea que dividen la historia humana en periodos para poder ir distinguiendo. Tenemos 5 periodos, los cuales son la prehistoria, la historia antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. La prehistoria, que habla desde los orígenes de la vida humana hasta la invención de la escritura. ¿Cómo? O sea, la forma fácil de recordar es prehistoria,
el nacimiento del humano hasta que escribieron. Historia antigua, la segunda, el segundo periodo, desde la escritura, cerca de 3500 a.C. hasta la caída de Roma en 476 después de Cristo. ¿Cómo vamos a recordar esto? Edad antigua, desde que escribieron hasta que derrotaron a Roma. Ahí. Segundo, ahí se me fue el nombre. Segundo periodo, Edad Media, de 1476 a 1400, de 476, al 1453. Edad Moderna, de 1453 a 1789. Edad Contemporánea, de 1789 hasta la actualidad. Ahora, esto de recordar añitos como que se nos dificulta tantito, ¿no? Me incluyo. Entonces les voy a dar como que fechas, no fechas, sino que acontecimientos que ocurrieron para recordarlo mejor. Ahora sí, de nuevo. Primer periodo, la prehistoria. Desde el hombre, desde la creación no desde la creación, sino desde el nacimiento del humano, desde que empezó a desarrollarse el humano, hasta la invención de la escritura, hasta que escribieron. La Edad Antigua, desde que escribieron hasta que se derrotó a Roma. Acuérdense, la caída del Imperio Romano. La Edad Media, desde la caída del Imperio Romano, empieza desde la caída del Imperio Romano hasta la caída del Imperio Bizantino en 1453. La Edad Moderna, que se extiende desde la caída del Imperio Bizantino hasta la Revolución Francesa en 1789. Y la Edad Contemporánea, desde 1879, la Revolución Francesa, hasta la actualidad. O sea, hasta ahorita, hasta 2025. Así queda, ¿ok? Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna. Ahí lo tenemos. Pero hay que recordar que la historia no solamente se trata de memorizar periodos, de investigar qué pasó en ese año. No solamente se trata de eso. La historia se encarga y se trata de comprender cómo todos los acontecimientos pasados, todos los hechos, sucesos históricos del pasado influyen y se conectan en nuestro presente. O sea, la Revolución Mexicana, a partir de la Revolución Mexicana, ¿qué se logró que ahora gozamos? A partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de eso, ¿cómo nos influyó ahorita? ¿Cómo nos está influyendo en la sociedad de 2025? Por ejemplo, que se creó la ONU. Esa podría ser. O sea, se encarga de eso la historia. De ver cómo nos beneficia, cómo nos influye ese hecho histórico, ese suceso histórico. Como historiadores, no solo miramos hacia atrás, no solamente vamos a estar viendo qué pasó, sino que usamos el pasado para comprender nuestro mundo actual, ¿ok? Ya sea que se examinen artefactos antiguos, que se lean manuscritos medievales o que se analicen documentos modernos. Cada pieza es importante y da evidencia que nos ayuda a armar un complejo rompecabezas sobre la vida humana, sobre la historia humana. Y bueno, chiquillos y chiquillas, jóvenes y jóvenes, esto es todo por el episodio de hoy en Descifrando la Historia. Espero que esta introducción, esta breve introducción al estudio histórico, les haya despertado esa llamita, les haya despertado la curiosidad sobre cómo es que se entiende e interpretamos nuestro pasado. Espero que haya sido entendible, haya sido claro y haya sido más que nada divertido para toditas las personas, toditos nuestros oyentes. Y pues espero que nos acompañen en el próximo episodio mientras profundizamos en periodos más específicos de la historia y todos los fascinantes métodos que utilizan los historiadores para descubrir todos los secretos de esta.
Bueno, sin nada más que decir, me despido. Antes que nada, no olviden compartir este grandioso podcast con todos sus amigos que quieren ser aspirantes seleccionados a la universidad de sus sueños. Ahora sí, de nuevo me despido. Sin nada más que decir, bye, soy Didi y hasta la próxima.